Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Gracias por acompañarnos aquí en Sabiduría para el Corazón. Sin embargo, vamos a comenzar leyendo el Evangelio de Juan. Vaya allí en su Biblia a Juan, capítulo 17. Vamos a leer los versículos 12 al 23. Por favor, busque en su Biblia Juan 17, 12 al 23. Allí leemos de esta manera: Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hasta ahí la lectura por ahora de la palabra de Dios. Según el estándar de este sistema mundial, Jesucristo era considerado, estoy seguro, uno de los fracasos más grandes de la humanidad. De hecho, en Marcos capítulo 3, que es donde quiero dirigir hoy la atención, Jesús va a llevar a cabo su gran desacierto. Cualquiera sabe que uno quiere propagar su causa, necesita escoger ayudantes que estén al tanto de todo, que sean tan impecables como el que presenta la causa. Uno necesita escoger hombres y mujeres que puedan tomar la causa y ser exitosos, pero vemos que Jesús hace todo lo opuesto. Según los estándares del mundo actual, ninguna consultora recomendaría a estos discípulos. Pero Jesucristo es revolucionario. Él es radicalmente distinto, así que lo encontramos en Marcos capítulo 3, escogiendo distintos tipos de hombres para que sean sus discípulos. Vamos a ver en el estudio de hoy el proceso de escoger a los discípulos. Veamos 3 elementos del proceso de Jesús para escoger a sus discípulos. Tome nota. Vamos a tomar consideración de 3 elementos en este proceso que Jesús usó para escoger a sus discípulos. En primer lugar, la elección de los discípulos fue personal. Fíjese lo que dice Marcos, ahora sí el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 13. ¿Ya lo encontró? En cuanto al carácter personal del llamado de Cristo, mire lo que dice allí. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. La palabra griega para llamó así es proskaleo, que significa llamar cara a cara. En otras palabras, es como decir, quiero que vengan en pos de mí y aprendan de mí. No se trata de algo casual, sino que es más íntimo. Va más allá de una conversación mientras se toma un té. Se trata de un llamado personal, de uno a uno. En segundo lugar, el llamado de Jesús a los discípulos fue en oración. Lucas nos dice en Lucas 6, 12 y 13 que Jesucristo pasó la noche orando antes de llamar a sus discípulos. Él pasó una noche entera buscando la voluntad de su Padre antes de ir y escoger estos 12 hombres. Así que este llamamiento fue personal y en oración. En tercer lugar, el llamamiento de Jesús a los discípulos tenía un propósito. Entonces dijimos
En primer lugar, el llamamiento de Jesús a sus discípulos fue personal, fue en oración, pero tenía un propósito. Fíjese lo que dice Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Fíjese que los discípulos tenían que estar con Jesús y también ir a predicar. Los discípulos primero tenían que estar con él. La palabra discípulo en griego significa aprendiz. Si usted es un discípulo, es un aprendiz. Más adelante en este evangelio, ellos pasan a ser apóstoles. Y la palabra para apóstoles en griego, apóstolos, significa enviados. Al principio son los que están aprendiendo, luego van a ser los enviados. Entonces, vemos que el proceso de discipulado tenía un propósito. Jesucristo quería inculcar su carácter en los discípulos. Quería enseñarles todo lo que él sabía, de manera que cuando los enviara, ellos pudieran propagar la causa. Ellos no solo tenían que estar con él, sino que debían ser sus representantes. Pero veamos el trasfondo de los 12. Ahora, para poder comprender mejor todo esto, veamos el trasfondo de estos 12 discípulos. Le propongo esto. Como descripción de este grupo de discípulos, he titulado el mensaje de hoy Una banda atípica. Cuando más estudiamos acerca de estos hombres, más impactados quedamos al simplemente pensar que este grupo podía convivir. Permítame darle algunos detalles que la Escritura nos da acerca de estos hombres. Los apóstoles son listados 4 veces. En Mateo capítulo 10, Marcos capítulo 3, Lucas capítulo 6 y Hechos capítulo 1. Todas las listas contienen alguna similitud interesante. Primero, en cada lista se menciona primero a Pedro y a Judas en último lugar. No podemos determinar mucho basado en esto, pero parecería que Pedro estaba primero en rango. Esto no significa que Pedro estaba primero en carácter o calidad, no. No significaba que era el más apto o el que iba a ser exitoso. De hecho, vemos que era al revés. Sin embargo, vemos que él era como el líder de los 12 en estos 3 años de ministerio con Jesús. Otra cosa interesante, y en segundo lugar, cada lista de discípulos contiene 3 grupos de 4 miembros. Cada vez que encontramos una de estas listas en la Biblia, vemos a 3 grupos de discípulos y siempre son los mismos miembros en cada grupo. Estos son: el primer grupo, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. El segundo grupo, Felipe, Bartolomé, a veces aparece con el nombre de Natanael, Tomás y Mateo. El tercer grupo, Jacobo, Tadeo, Simón el Celote, no Pedro, y Judas Iscariote. En cada grupo la cantidad de información dada acerca de estos hombres disminuye. Entonces, en el primer grupo, que siempre es el de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, es el que más información tenemos. Por ende, sabemos más de estos 4 hombres que del resto. De hecho, ellos son los que más escriben acerca de Cristo. No sé cómo será que sucedió esto de los 4 grupos, pero en cualquier congregación de personas hay personas que se juntan y forman un pequeño grupo. Estos hombres también formaron grupos, 4 hombres por grupo. En tercer lugar, tenga en cuenta que en cada grupo de discípulos no solo hay menos información acerca de ellos, sino que también son menos íntimos con el Señor. En otras palabras, el primer grupo de discípulos era muy cercano al Señor. El segundo grupo pasó tiempo con Él. El tercer grupo, hasta donde sabemos, tenía poco contacto con Él. Desde luego que Jesús le enseñó y estuvo en contacto con todos los discípulos. Sin embargo, cada grupo tuvo menos y menos contacto con Jesucristo. Antes de ir más lejos, permítame mencionarle que esto me trae a la mente un punto muy importante en cuanto al liderazgo. Es imposible para un líder tener una relación íntima con cada uno de sus seguidores, incluso si se trata solo de 12 hombres.
A mí en el seminario me enseñaron que un líder no debe tener amigos cercanos porque uno no puede ser cercano a todos. Ahora, yo no le hice caso a estas cosas, pero aún así es imposible estar involucrado como líder en la vida de cada persona que lo sigue. Es muy interesante esto. Es fascinante ver que cada uno de estos grupos parecía tener un líder. Es muy probable que los líderes hayan sido más íntimos con Cristo que los demás del grupo. Pedro, por ejemplo, debe haber sido el más cercano de todos los discípulos de Jesucristo después de Juan. Pedro siempre estaba allí haciéndole preguntas al Señor Jesús. Siempre estaba con él. Pero en cuarto lugar, entre los discípulos había grandes diferencias también. Cuando hablo de diferencias entre los discípulos, me refiero a diferencias extremas. Permítame darle 3 ejemplos, por favor. Pedro y Juan tenían diferencias emocionales drásticas. Pedro era impetuoso, rápido, él siempre estaba activo. Juan, por otro lado, era meditativo y se tomaba su tiempo. Yo me imagino a Pedro apurando a Juan y diciéndole: «Vamos, Juan, vamos, hagamos algo, vamos rápido». Y Juan respondiéndoles: «Espera, estoy meditando acerca de lo que dijo el Señor». Tenían diferencias emocionales muy grandes. También hay grandes diferencias espirituales entre Natanael y Tomás. Natanael creía todo. Cada vez que él aparece en la Escritura lo vemos creyendo algo. Dios le dijo, él lo creyó y punto. Tomás necesitaba el método científico antes de creer lo que fuera. Me lo imagino diciendo: tengo que verlo, tengo que palparlo para poder así considerar y creer. Tenían diferencias drásticas en su naturaleza espiritual. ¿Va entendiendo? ¿No es esto una realidad en la iglesia también? Algunos tienen muchísima fe y están dispuestos a creer lo que sea. Personas que saben de antemano que Dios va a obrar. Otros, en cambio, se toman el tiempo para pensar y reflexionar con precaución. El tercer ejemplo que quiero mencionar es que hay diferencias políticas entre Mateo y Simón el Celote. Esto es lo que más me llama la atención. Mateo, como usted recordará, se había vendido al gobierno romano. El trabajo que él hacía de recolectar impuestos era pago por el mismo gobierno romano. De esa manera él estaba traicionando a los hebreos. Mateo, queriendo ser rico, obtuvo ese empleo de los romanos, quienes serían su autoridad. En cambio, Simón el Celote odiaba a Roma. De hecho, en esa época había 4 grupos que eran los fariseos, los saduceos, los esenos y los celotes. Los celotes fueron el último grupo en emerger del que tenemos registros históricos. Ellos odiaban a la autoridad romana y llevaban a cabo una guerrilla para derrotar a Roma. De hecho, después de la destrucción de Jerusalén, los celotes formaron una banda que se preparaba para luchar a manera de guerrilla. Ellos tenían un centro de operaciones en Masada y finalmente los romanos descubrieron Masada y terminaron con los celotes. Simón se había integrado a esa banda que odiaba a Roma. Y ahora va a pasar 3 años y medio de su vida con un hombre que se había vendido a Roma. Pienso que bajo cualquier otra circunstancia Simón le hubiera clavado una daga a Mateo entre las costillas. Sin embargo, de alguna manera, Jesucristo juntó a estos hombres y ellos se llevaron bien. Esto es algo maravilloso. Pienso en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y todas las diferencias representadas. Hay diferencias políticas, diferencias emocionales y espirituales. No todos están al mismo nivel de crecimiento, pero es maravilloso que podemos estar juntos todos con un solo propósito. Esa es la especialidad del Señor Jesús. Recientemente leí algo que quiero compartir. El famoso escritor Longfellow podía agarrar una hoja de papel que no valía nada
escribir un poema y hacerla valer miles de dólares. Eso se llama genialidad. Rockefeller podía firmar su nombre en un cheque en blanco y eso pasaría a valer millones. Eso se llama riqueza. Un ingeniero mecánico puede agarrar una pieza metálica de 20 pesos y puede hacer algo que valga cientos de pesos. Eso se llama destreza. Un pintor puede tomar una tela de 50 centavos y pintar algo que salga fortunas. Eso se llama arte. Jesucristo puede tomar a una persona sin valor y pecadora y limpiarla con su sangre y hacerla vivir para su causa. Eso es el milagro más grande que hay y se llama gracia. Me encanta esto. Ahora, en este trasfondo de los 12, no solo quiero mostrar las diferencias que había entre ellos, sino también déjeme mostrarle a través de la palabra de Dios las deficiencias de estos 12 hombres. Veamos algunas de las deficiencias de los 12 que escogió el Señor. Permítame darle 3. La primera deficiencia es que los discípulos tenían problemas para comprender. Al estudiar la vida de estos hombres, vemos que ellos no tenían ni noción de lo que Jesús estaba tratando de hacer. Ni noción. De hecho, después de 3 años, aún parecía que no comprendían el programa del reino. Tenían una gran deficiencia en comprender. Permítame darle un par de ejemplos, por favor. Ejemplo de la deficiencia en entender de los discípulos. Fíjese lo que dice Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 23. Note allí que la falta de entendimiento queda evidenciada por un discípulo llamado Pedro. Mateo 16, 21 dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Este es el programa del reino. Esto es lo que va a suceder ahora que los judíos rechazaron a Jesús. Pero fíjese lo que hace Pedro en el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro es un personaje que me fascina. El Señor se pone de pie y dice: voy a ser crucificado, voy a ser sepultado, voy a resucitar de los muertos en el tercer día. Luego Pedro se levanta y le dice: Señor, mira, mientras nosotros 12 estemos aquí, tu muerte es lo último de lo que tienes que preocuparte. Nosotros nos vamos a encargar de todo, todo está bajo control. Él no comprendía todo lo que Cristo estaba por hacer. Tenía falta de entendimiento. En Juan 21, del 1 al 8, los discípulos nuevamente muestran una falta de entendimiento o comprensión. Jesucristo fue crucificado y sepultado. Los 12 continúan propagando lo que Cristo había anunciado. No, vuelven a la pesca. En San Juan 21, el Señor reaparece de manera misteriosa en la playa del mar de Galilea. Él viene caminando y allí estaban Pedro y los otros pescando. Jesucristo los llama y les dice, en efecto, escuchen, ¿no se dan cuenta que los llamé para que fueran pescadores de hombres, no de peces? Pedro, ¿no me amas? Bueno, sí, Señor, te amo. Entonces, ¿qué haces pescando? Apacienta mis ovejas. Él le hizo esa pregunta a Pedro varias veces. Pedro no comprendía. Pero veamos la solución de Cristo. ¿Cuál fue la solución de Cristo para la deficiencia de los discípulos? Su solución, en una palabra, es instrucción. Jesucristo nunca dejó de enseñar. De hecho, en el libro de los Hechos, capítulo 1, vemos que Jesús pasó 40 días después de haber resucitado enseñándoles a los discípulos y asegurándose que todos comprendieran. Luego, dejó los apuntes que fueron escritos por medio de ellos para que nosotros también podamos ser instruidos. ¿Cuál es la solución a la falta de comprensión?
No es un programa, no es algún tipo de ministerio. La solución es la instrucción, la enseñanza. Esa fue la solución de Cristo. Una segunda deficiencia de los discípulos era que no estaban comprometidos por completo. Ejemplo de la falta de compromiso de los discípulos, fíjese, Marcos 14:50. Leemos que cuando el Señor Jesús fue capturado, todos los discípulos dejándole huyeron. Antes que esto sucediera, los discípulos habían dicho: Señor, jamás te negaremos, estaremos contigo hasta el fin. Uno siempre se la agarra con Pedro, ¿no? Pero fíjese que Pedro fue el único que siguió al Señor hasta el patio. Los otros discípulos huyeron. Juan luego aparecería en la cruz. Había una gran falta de compromiso entre los discípulos. Mientras Jesús estaba presente, todos lo apoyaban, pero cuando vinieron los momentos difíciles, lo dejaron de lado y se fueron. Ahora, ¿cuál fue la solución de Cristo que Él propuso para la falta de idoneidad y compromiso de los discípulos? Se trata de una solución fascinante. En una palabra, se trata de una súplica. En Juan 17, que leímos al comenzar el programa de hoy, Jesucristo ora por sus discípulos. Ahora, una de las cosas que nosotros enfrentamos en nuestra vida cristiana es justamente la falta de compromiso. No obstante, es interesante ver que el Señor Jesucristo en este mismo momento está orando, está intercediendo por usted y por mí. La falta de compromiso no se soluciona haciendo algo más, sino que va a mejorar por medio de un proceso de madurez. Jesús está más interesado que usted y yo en este proceso. Él quiere que maduremos. Jesús no solo oró por sus discípulos, sino que, tal como leemos en Mateo 6, Él les enseñó a orar también. Pienso que todo esto está relacionado con la intención del Señor de que estos hombres siguieran fieles, cosa que sí hicieron. Así que la solución de Cristo fue orar. La tercera deficiencia que vemos en los discípulos es la falta de humildad. Esta deficiencia, la falta de humildad, es algo que el Señor tenía que tratar una y otra vez en la vida de sus discípulos. Permítame darle algunos ejemplos de esto, por favor. Algunos ejemplos de falta de humildad de aquellos discípulos. Vaya a Marcos, capítulo 9, versículos 33 al 37. Fíjese lo que dice el versículo 33, Marcos 9, 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Jesús y sus discípulos habían partido, pasaron por Galilea y llegaron a Capernaum, a la casa en la que posiblemente se estaban quedando. Estoy seguro que el Señor sabía lo que los discípulos estaban discutiendo, pero Él quería que lo dijeran. Así que les dijo: ¿qué disputaban en el camino? Según mis cálculos, ellos caminaron entre 6 y 7 horas, así que estuvieron discutiendo bastante tiempo. ¿Qué discutían? Fíjese lo que dice el versículo 34. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. El Señor sí que está progresando, ¿no? Se está desarrollando en sus vidas, se está obrando en ellos, y ellos se la pasan debatiendo por 7 horas quién va a ser el presidente y quién va a ser el primer ministro. Parece una tontería, ¿no? Pero eso es lo que estaban haciendo. Estaban discutiendo quién sería el mayor en el reino venidero. En Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28, este debate se intensificó tanto que Jacobo y Juan involucraron a su madre en el asunto. ¿Recuerda este pasaje? ¿Puede creerlo? Esto es increíble. Jacobo y Juan son hombres mayores, maduros, y así todo buscan a mamá para que vaya y hable con Jesús. Ellos estaban tan preocupados por un lugar prominente en el reino que llegaron a hacer esto también. Me imagino a Pedro diciendo: lograron que su madre les ayude. Eran personas mayores, querían ser los más importantes.
Ahora, ¿cuál es la solución que Cristo tiene para la falta de humildad de los discípulos? En una palabra, ejemplo. Él les dio el ejemplo a seguir para ser un siervo. Supongamos que yo me acerco a usted y le digo, quiero enseñarle humildad, láveme los pies. Esa es la manera en que yo hubiera pensado en solucionar el problema de humildad. Sin embargo, Jesucristo hace lo contrario y dice, quiero enseñarles humildad, permítame lavarle los pies. Así que en Juan 13, Él toma una toalla y hace que los discípulos se saquen las sandalias. Sus pies estaban muy sucios, ya que habían caminado por lugares áridos. Jesucristo fue el modelo a seguir por ellos. Tuvo el rol de siervo. Esta fue una ilustración que ellos jamás olvidarían. Por lo que vemos en la Escritura, los apóstoles tuvieron vidas muy humildes. Ellos aprendieron del Maestro. Pero vamos llegando a una aplicación. A modo de aplicación me gustaría hacerle 4 preguntas. En primer lugar, ¿quiero ser un discípulo? Pregúntese, ¿quiere ser un discípulo? Ahora esa pregunta es importante, ¿no es así? No se trata de algo superficial, pero allí es donde todo comienza. Jesucristo vino a estos hombres de manera individual y les preguntó, ¿quieres ser mi discípulo? Ellos podrían haber respondido sí o no. Tuvieron muchas oportunidades de alejarse. De hecho, cientos de personas dejaron de seguirlo. La Escritura nos dice que muchos no le siguieron más. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estoy dispuesto a ser un discípulo? ¿Estoy dispuesto a ser un alumno a aprender? Si usted responde sí a esa pregunta, entonces tiene que decir sí a otras 3 preguntas. En segundo lugar, ¿está estudiando? Jesucristo, para hacerlo un discípulo, tiene que superar esa falta de entendimiento en su vida. ¿Está usted estudiando la Biblia, la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo invierte en estudiar la Biblia? Pero en tercer lugar, ¿está suplicando? La súplica supera la falta de compromiso. Ahora, ¿está orando no solo por usted mismo, sino también por la vida de otros creyentes? Ese es el ejemplo que nos dejó Jesucristo. En cuarto lugar, ¿está involucrado en el servicio? En otras palabras, ¿es usted un modelo de siervo o necesita ser servido? ¿Sabe una cosa? Recuerdo que hubo una vez un gran violinista que prometía probar algo. Él alquiló una sala para conciertos y anunció que haría un concierto tocando un violín de $20,000. Esa noche del concierto el auditorio estaba repleto. La gente vino de todas partes a escuchar a este hombre tocar un instrumento tan único. Una vez que toda la gente estaba en su lugar, el maestro subió al escenario y comenzó a tocar el violín. La música era hermosa, maravillosa. Luego, al llegar a la mitad del concierto, él hizo una pausa, arrojó el violín al suelo y comenzó a pisarlo. Una vez destrozado el instrumento, él se bajó del escenario y la gente quedó horrorizada. Luego, el anfitrión de la noche subió al escenario y dijo, «El maestro quiere que sepan que no estaba tocando un violín de $20,000, sino uno de 20. Ahora va a regresar y va a terminar el concierto con el violín de 20,000». El maestro regresó al escenario y terminó el concierto. Muy pocas personas pudieron sentir la diferencia. El punto que él quería probar era que el violín no hace la música, sino el violinista. Ese es el punto, amigos, en el discipulado. No importa cuán ineptos seamos, no importa cuán débiles, cuán frágiles sean nuestras manos, no importa cuántas veces fallemos, Jesucristo quiere tocar una bella melodía. Quiere tocar su vida y hacerlo un alumno, para después hacerlo un enviado que lo represente. Y Él lo hará. La mayoría de nosotros somos violines de $20, pero Jesús
puede usarnos. La pregunta que se nos hace es la misma que recibieron los discípulos. Jesucristo espera nuestro sí para poder transformar nuestras vidas, para poder, al igual que lo hizo con los discípulos, transformar el mundo. Ahora le pregunto, ¿está usted dispuesto? ¿Está dispuesto a responder en forma positiva, afirmativa a esta propuesta del Señor? ¿Está dispuesto a decirle, Señor, aquí estoy? Sí, respondo sí. Quiero que tú me utilices. Si llegó a este convencimiento a través de la palabra de Dios, ¿por qué no ora? ¿Por qué no le dice al Señor, Señor, aquí estoy? Utilízame. Invierta algunos minutos. Ya culminando este programa, invierta algunos minutos orando a Dios allí, en el silencio donde usted se encuentre. Tal vez conduciendo su vehículo, por favor, deténgase un momento. O tal vez en medio de una ciudad muy bulliciosa o en medio del campo. Pare un momento y ore al Señor diciéndole, Señor, aquí estoy. Quiero ser un discípulo tuyo. Utilízame para tu gloria. Que así sea. Amén.